Shalom Israel, conversión contra identidad. Una cosa es la conversión y otra cosa es la identidad. Con referente a Israel, con referencia a hacer un Israel. Vamos a ver qué significa conversión según un pensamiento hebraico. Un pensamiento hebraico, conversión significa que es la acción de transformar a alguien o cambiar a alguien para que éste llegue a ser algo distinto a lo que era en principio. Eso es conversión. Pero como tal, en Israel no se busca eso. Incluso se maneja la palabra prosélito. ¿Sí? Prosélito es introducido, también se podría traducir o ver de la manera converso. Pero converso, como les decía, es la acción de transformar a alguien. Es decir, esta persona no tiene ni la más remota idea de pertenecer a Israel o a un conjunto de personas, dígase que no se menciona Israel, sino a cualquier, dígase cualquier credo. No tiene la idea la persona, simplemente tú llegas y le presentas tu idea, tu estatus y tratas de introducirlo. Y esto creo que favorece mucho con la enseñanza con la que da nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que les decía: recorréis mar y tierra por hacer un prosélito, por convertir a alguien, y les dice algo muy grave: los haces doblemente más hijos del Satán que vosotros, porque lo que tú le estás enseñando no proviene de mí. Tú estás usando un estatus tuyo, tú estás usando tus ideas, tú estás usando tus modismos y tu religiosidad para introducirlo a tu creencia, diciendo que tú tienes la razón de lo que estás hablando, que todas las religiones, las cuales están retiradas de ti, no tienen la razón absoluta, sino solamente la que tú estás presentando. Entonces por eso les decía, espérate, ¿y por qué creen que no existe, por decirlo de esta manera, en el judaísmo lo que se conoce en el cristianismo como evangelismos? ¿Por qué creen que no existe que dijera, es que salieron un grupo de judíos a anunciar las buenas nuevas? Dígase judíos nazarenos. No vamos a introducir caraítas, otras ramas, sino judíos nazarenos. Es decir, Israel, que son netamente creyentes de Yahshua, que también se consideran como judíos. No vamos a generalizar directamente a todos los judíos como judaizantes. ¿Recuerdan de Mardoqueo? ¿Cómo se hace referencia en el libro de Esther? Judío. Y no creo que estaban hablando de un judaísmo. Estaban hablando de un judío que significa el que agrada a Elohim, el que sirve a Elohim. Eso significa judío. Entonces, Mardoqueo el judío, el que agrada a Elohim, el que sirve a Elohim, o el pueblo de Elohim, dígase judío, hebreo, nazarí. Por esa razón es que no vemos ese tipo de cuestiones en el hebraísmo, en el judaísmo, en Israel, el tratar de andar convenciendo a la gente con cuestiones filosóficas, huecas, dice, y demás, dice Shaulo. No hagas eso. Vosotros sois vuestra misma carta de recomendación. No necesitas andar predicando. Si tú andas en la calle conduciéndote como debes de conducirte, la gente te observa y te pregunta y empiezas a predicar de esa manera. Tú eres tu propia carta de recomendación. Entonces, una cosa es una conversión y otra cosa es una identidad. Que una persona se sienta atraída. Incluso vamos a ponerlo de esta manera. Hay personas que dicen, es que yo me siento muy atraído a cierta cultura. Y ya después resulta que los abuelos, los bisabuelos pertenecían a esa cultura y casi como se dice, como que ya lo trae en la sangre. Pero aquí no todos los casos son así, sino que la persona viene a ser como se conocía en la antigüedad en el judaísmo, pero aclaro, no judaísmo religioso, sino en los judíos, como temeroso de Elohim. Temerosos de Elohim
eran todo lo contrario a judíos helénicos. ¿Sí saben qué es judío helénico? Los judíos se afianzaron por mucho tiempo con los griegos y se helenizaron, tomaron la cultura griega, siendo judíos, se helenizaron. Incluso se habla mucho de eso en lo que es en la cultura de Israel. Se habla de que hubo un tiempo que se helenizaron, es decir, abandonaron la cultura, lo que venimos manejando, abandonaron la cultura de Israel y se helenizaron. Se hicieron ellos una conversión a los griegos, siendo que ellos no traían en la sangre esto, siendo que no era su naturaleza, simplemente pasó en ellos esto. Y hicieron la acción de transformar a alguien, a cambiar a alguien para que éste llegue a ser distinto a lo que era en un principio. Aquellos Yehudí que en un principio tenían un legado, tenían principios, tenían una cultura, vinieron los griegos y los cambiaron. Mira, está bien, vamos a hacer una mezcla de nuestras creencias, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y se helenizaron. No todos aceptaron eso. Estos pensamientos de conversión no son de Israel. Mismo Mashiach, les repito, él no les estaba diciendo vayan a convertir a la gente. Cuando él predicaba, cuando él envió a los primeros 70 y cuando él iba con sus discípulos, ¿qué venía haciendo? ¿A quién venía anunciando? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando le habló a los 70, ¿a quién le dijo? Váyanse corriendo con los samaritanos, vayan con los sirios. No vayan por camino de samaritanos, no vayan, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que ya conocían, que ya tenían una identidad judía, vayan a hablarles a ellos y tráiganlos de vuelta. Están extraviados, están perdidos, han cambiado de identidad. Vienen muchos judíos en el tiempo de Mashiach y se habían helenizado, no solamente helenizado, se habían hecho distintas culturas y creencias, y entonces Mashiach dice, váyanse a traerlos. Cuando entonces Israel esté restaurado, va a poder ser luz a las naciones. ¿Cómo podré juzgar, dijo Shalom en una ocasión, a los de fuera si los de casa están peor? ¿Cómo podremos anunciarle a los de fuera si ni los de casa están completamente con una identidad? Solamente tienen una conversión. ¿Qué es una conversión? ¿Crees en esto? Correcto. ¿Qué vamos a poner? Dígase credo alguno. Mira, tienes que pasar por esto, y ya tú eres de esta congregación. Su corazón está completamente ajeno y lejos de esto, pero ya vino, ya hizo tevilá, ya hizo esto, ya hizo aquello, ya hizo lo otro, y ya pasó por todo mi estatus, el cual yo le presento. Por eso en esta comunidad no se maneja a forzar a gente que haga tevilá. ¿Quieres pertenecer aquí? Haz tevilá. ¿Quieres pertenecer aquí? Tienes que participar de esto, no. De nada se le forza a nadie. No se trata de hacer conversiones, se trata de hacer que tengan o más bien no se trata de percibir una identidad. Todos podemos decir somos Israel, pero la identidad que tenemos nos deduce si lo somos o no. Entonces ya empezamos a encontrar la diferencia entre conversión e identidad. O sea, tú ves a la persona y dices, es un Israel. O por contrario, no, creo que no es Israel. No le doy bien qué identidad tiene. La desconozco un poco porque ya estoy ajeno a esas identidades. No sé qué identidad tiene, pero Israel no es. ¿Por qué? Porque yo soy Israel, yo conozco la cultura de Israel, no es Israel. Él tuvo una conversión, ella tuvo una conversión, vino, pasó por la migro, pasó por la tevilá, dígase el credo, que tienen distintas maneras de introducirlos incluso si no pasan por ciertos reglamentos, no pueden entrar dentro de. Entonces esas son conversiones. Los cambian, tenían un pensamiento. Pero si viene la persona y dice, yo tengo tiempo practicando esto, yo soy un temerosa de Elohim, mira, conozco los más. No es preciso que venga y me hable palabras hebreas. Dijera Shaulo, yo hablo más lenguas que todos, conozco distintos lenguajes, pero cuando voy a ustedes,
prefiero que las 5 palabras que yo hablo me las entiendan, que sepan claramente lo que estoy hablando. Y a mí me basta con saber muchos lenguajes. No necesito hablarles palabras hebreas para que conozcan que soy israelita. Necesito comportarme como israelita para que conozcan que soy israelita, que yo tengo identidad judía, israelita, hebrea, y no una conversión. Tú lo que me estás hablando es que tú tuviste una conversión, que llegaste a una comunidad y te dijeron que hicieras esto, alcanzaste los requisitos y te quedaste ahí, y hasta hoy día sigues siendo un misrín. Lo que hablábamos hace un momento en la espera show. Sigues siendo un misrín. Tú no tienes identidad, tú tuviste una conversión. Así, de esta manera, como un preámbulo extenso, vamos a dejarlo así de esta manera, como la primera parte de conversión contra identidad.